Bueno, muy buenos días. No soy muy diestro con la nota. A ver qué hago. A ver si. ¿No se oye? Bueno, lo uso. Bueno, yo realmente vengo demasiado gente, ¿no? Si les gusta el béisbol, trabajo en el Centro de Cómputo de la UNAM, soy astrofísico y ya. Y bueno, entonces, pues muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar un poquito de la historia. O sea, estar en la UNAM es una cosa maravillosa porque realmente la historia del cómputo en México está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo lo que les quiero platicar es un poco cómo viene toda la parte, cómo evolucionó toda la parte del supercómputo, tanto en la UNAM como en México. Bueno, si se preguntan qué tiene que ver esta imagen con el supercómputo, la respuesta es que nada, ¿no? Son flores de cempasúchil y tenemos los dos volcanes, entonces está linda la foto. Pero pues, si quieren contar pétalos, pues a lo mejor ahí podrán tener dictata. Ok, entonces ¿cuál es la motivación de un astrofísico realmente estar utilizando el supercómputo? Pues bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Los astrónomos contemporáneos los pueden dividir en tres grandes ramas, ¿no? Que son los de papel y lápiz, que les dicen astrónomos o astrofísicos teóricos, los que hacen los que se dedican a telescopios, que vienen siendo los astrónomos observacionales, y últimamente, pues lo que se ha mencionado en estos 2 días, pues es el uso del cómputo intensivo, ¿no? Entonces ya hay una nueva línea que es astrofísica computacional, y van a ver más adelante pues realmente por qué se necesita el supercómputo. Bueno, tratar de entender estos objetos no los entendemos en realidad, ¿no? Pero son bonitos y tratamos de aplicar la física que tenemos para ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Hay una cosa curiosa, ¿no? Los astrónomos deberían de pertenecer a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque ellos viven de la luz, no tenemos otra cosa más que luz. O sea, no, bueno, ahora ondas gravitacionales, o sea, ya podemos oír también, ¿no? Y no se puede hacer experimentación directa, que es otra cosa. O sea, nadie ha ido a poner un termómetro a la superficie del Sol y te dice 6.000 grados. No, hasta la fecha. Tampoco lo ha pesado ni tampoco lo ha medido con una cinta métrica, ¿no? Todo tiene que buscar métodos indirectos para sacar todas las propiedades. Entonces, ¿cómo puedo saber que esta cosa está emitiendo los diferentes elementos químicos? Pues es a través de diferentes detectores. Hay otra cosa que es bien interesante, que pues así como a ellos les gusta la parte, los particuleros, que les gustan los primeros segundos del universo, después del Big Bang, bueno, a nosotros nos gusta ya después de que evolucionó, y una de las preguntas es ¿de dónde nacen los elementos químicos? ¿No? Entonces tú puedes empezar por hidrógeno, pero realmente las fábricas para producir elementos químicos vienen siendo las estrellas, ¿no? Ahí se producen. Y luego las estrellas pueden producir hasta cierto elemento químico que es el isótopo de fierro 56, y de ahí, pues, los más pesados es a partir de explosiones de supernova, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros, cuando Sagan decía que somos polvo de estrella, pues es que somos, ¿no? O sea, una vez que la estrella explotó, por ejemplo, este es un cadáver estelar que viene siendo un remanente de supernova, puede contaminar químicamente una nave molecular donde van a nacer las nuevas estrellas, y claro, entonces la nueva generación de estrellas pues ya tienen elementos cada vez más pesados, ¿no? Por ejemplo, el Sol, podemos ver líneas de fierro o líneas de elementos pesados, pero no es que las haya producido el Sol, sino que el Sol ya nació con ellas, ¿no? O sea, ya fue eventos posteriores astronómicos. Y bueno, se pueden tener otro tipo de cosas como interacciones de galaxias, estas cosas maravillosas de estructuras bastante extrañas, o estudios de planetas o de nebulosas planetarias, ¿no? Entonces creo que toda esta información siempre está generando datos, porque la astronomía actualmente no es en una sola frecuencia, ya es multifrecuencias. Entonces el mismo objeto ya lo llegan a ver desde radio hasta los rayos gamma, ¿no?
particularmente el trabajo de Lucas, a ellos les gustan las cosas energéticas, ¿no? Ramazos, cuando se hacen las listas de estas famosas, parecemos como de canciones, ¿no? Porque está el top 500, ¿no? Está el top 5, el top no sé qué. Entonces, ahorita es curioso, porque quien dominó eso durante mucho tiempo fue Estados Unidos, teniendo las computadoras más rápidas del planeta. No se van a deprimir, pero Estados Unidos ya se fue al cuarto lugar. Es increíble, Están los chinos, y los chinos, que dice el dicho que chino es su padre, chino es su mamá, ¿no? O sea, lo llevan dominando ya más de 2 años, el top 500, y va creciendo, y es una barbaridad ya. La diferencia entre el primero y el segundo es mortal. Pero ¿quién creen que es el tercero? Es que eso es increíble. Los suizos acaban de entrar ahí. O sea, no, de los chocolates salen también, y de los turcos sale lana para supercómputo. O sea, y vean la ciencia realmente de que han de estar produciendo, ¿no? El cuarto lugar es Japón. No, sí, creo que sí es Japón. Y el quinto son los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ellos tienen una computadora que dominó mucho tiempo el top 500, se llama Titan, y dentro de ese grupo, ese centro de supercómputo, decían cuáles eran los 4 principales problemas o retos, sobre todo para llegar a lo que comentaba ayer Isidoro de los exaflops. ¿Por qué querían tener máquinas tan rápidas? Bueno, esos 4 problemas se dividen en cambio climático. O sea, imagínense, ¿qué es lo que quieren hacer actualmente? Si ustedes agarran la Tierra y la ponen así en una sábana, ¿no? Y la cuadriculan, las zonas que tienen son de varios kilómetros cuadrados. Entonces están modelando todo el cambio climático del planeta, pues no tiene la resolución suficiente para resolverlo. Si ustedes lo quisieran hacer con celdas de alrededor de 1 kilómetro cuadrado, pues la cantidad de información o el poder de cómputo que necesitan sería gigantesco. Entonces este es uno. El otro pues tiene que ver con la parte de dinámica molecular, con la parte microscópica, y no están para saberlo, pero todo lo que es la parte de fármacos ya no se va tanto al laboratorio. Primero se van a la simulación numérica, y el que está haciendo la simulación numérica te dice al del laboratorio cuál es la posibilidad de desarrollar cierto fármaco, ¿no? Entonces, allá en Sinaloa serían felices, ¿no? Luego viene el problema de combustión. El de la gasolina parece resuelto. Lo que no están resueltos son todos los combustibles fósiles, todas estas combinaciones. Entonces ahí la cantidad de reacciones pues, tiene que ser bastante fuerte. Y el tercero pues es el más interesante del planeta, que son las explosiones de supernova, ¿no? La parte astronómica. Nada, para mí. Y lo que tiene es que simular la explosión de una estrella, como les digo, el problema siempre es tener datos, ¿no? Para poder comprobar que los cálculos numéricos se hacen correctamente. Entonces no fue sino hasta 1987 que fue la última vez que explotó una supernova, no en nuestra galaxia, pero sí en una galaxia satélite de nosotros, que viene siendo la supernova 1977A. Esa la descubrieron a simple vista en el sur. Y una cosa fascinante es de que antes, cuando se está haciendo la implosión, se empiezan a liberar neutrinos. Y esos neutrinos jamás se habían detectado en el planeta. Entonces se detectaron 2, los japonesitos, los de Mont Blanc. Entonces la realidad lo vimos, ¿y tú cuántos detectaste? No, pues yo 3, yo 2. Y eso lo que les permitió es poder comparar todas las simulaciones numéricas con las cosas que se habían detectado. Bueno. Entonces estos parece que son los principales problemas que se pueden atacar para utilizar el supercómputo. Okay. Ayer también una de las cosas que se decía es acerca, no es paralelizar, es utilizar unos cuantos nodos, ¿no? Pero si realmente quiero hacer algo que se conoce como masivamente paralelo, pues es utilizar arriba de miles, ya son miles de núcleos. Y esta es una simulación de desegregación, un problema de segregación, ¿no? Que yo tengo partículas, unas más pesadas que otras, en un medio como es el agua,
¿Y cuál es el proceso de separación entre unas? Obviamente las más densas del agua se van para abajo, las menos densas flotan, y ese proceso pues tiene diferentes aplicaciones. En este caso se utilizaron alrededor de 2000, arriba de 2000 jóvenes, ¿no?, para hacer esta simulación, y uno de los problemas principales que hay aquí es de que la geometría de las diferentes partículas no es la misma, es un poquito complejo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de que se están atacando actualmente en los diferentes centros de supercómputo, como los Estados Unidos, o los de China, o Japón, ahora los suizos. Okay. La parte astronómica se puede dividir en dos grandes problemas, ¿no?, que viene siendo lo que se hace con simulaciones numéricas y lo que comentó Lucas al final de su plática, que viene siendo todos los proyectos astronómicos, ¿no?, como es el Observatorio Astronómico Nacional, INEHOC, o el Gran Telescopio Milimétrico, y etcétera. De hecho, Puebla, Sierra Negra es un nicho de instrumentos astronómicos, bueno, no solamente astronómicos, también hay instrumentos solares, que eso es importante y que también generan datos. Entonces, la cantidad de cosas que pueden estar aportando para al supercómputo pues puede ser tanto observacional como de ciencia ficción, ¿no? Yo me dedico a la ciencia ficción. Si ustedes quieren saber un poquito del cómputo, de la historia del cómputo en México, pues la primera computadora, podría ser el supercómputo de los años 50 del siglo pasado, fue una IBM que podía hacer 200 operaciones por segundo, ¿no? Como dicen mis amigas, ay, mi vida, y las que vienen los cereales, ¿no? Pero claro, este centro de cómputo, aquí hay un dato interesante. La primera, y tiene que ver con la distancia respecto a cómo estás tecnológicamente en el mundo. La otra, la primera máquina parecida a esta nació en el 56. Entonces, México estaba a 2 años de diferencia respecto al equipo de cómputo más moderno. 2 años. Ahorita, si les digo, son escalas astronómicas, ¿no? Y les digo, ya que se estaban hablando ayer acerca de los prefijos, o sea, ahí aprenden muy bien los megas, los teras, los petas, todo respecto a la distancia de las máquinas actuales a las que tenemos. Y bueno, a mí me da gusto darle un reconocimiento a esta gran persona, Yucateco, Arcadio Poveda, porque fue el pionero precisamente acerca de la simulación numérica en México. Y vive, y eso la puedo dar platicón y comelón y me gusta de todo. Y bueno, tuvo unos estudiantes, fue Renato Iturriaga. Renato Iturriaga tiene la particularidad que es el primer doctor en ciencias computacionales en México, que lo hizo en Carnegie en Estados Unidos. Y se dedica a la parte de seguridad, ¿no? Entonces, es interesante. Y después, bueno, ya vinieron máquinas como esta o estas. Hay una cosa particular que tiene el supercómputo, que es la parte femenina que aquí veo minorías. Y es esto de que la mayoría, por ejemplo, en el caso de las supercomputadoras de la UNAM, siempre han sido las administradoras, vienen siendo chicas. Y es curioso, ¿no? Porque antes de que nacieran las computadoras, quienes hacían las operaciones de los grandes proyectos en Estados Unidos eran mujeres, por el cuidado que tenían en hacer los cálculos. Y claro, como ellas eran las que sabían hacer los cálculos, pues al momento que eran de las computadoras, ¿con quién vas a checar de que la computadora está haciendo bien las cosas? Pues con las chicas que hacían los cálculos, ¿no? Entonces, pobres, nunca se liberaban del trabajo, ¿no? Porque, pues, ay, no, es hora para que sí que hacer, es hora que tengo que hacer la computadora, pues sí. Bueno, esto es el primer trabajo de Arcadio Poveda publicado con la computadora en 1967, que hacía evaporación de cúmulos. En este caso, para ver la comparación, aquí tenía 5 partículas, los vectorcitos son velocidades, y es un problemita de cuerpos, ¿no? De interacción uno con otro. El tamaño de la flecha les dice cuál es está asociado con la velocidad del cuerpo. Pero llegó algo en el 2000. Se
empezaron, cuando nacen las supercomputadoras, pues nace ya esto es lo que estrena el siglo XXI, y que viene siendo, le decían, bueno, los astrónomos también son así, son sencillitos, que los argentinos, que la simulación le ponen la simulación del milenio, ¿no? Humildes. Y ya se hace a través de consorcios, se juntan varios países para poder estar haciendo un proyecto. En este caso es Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. Entonces, de las 5 particulitas que tenía el Arcadio, pues se llega a 10.000 millones de partículas, ¿no? Donde hacen un cálculo. Aquí hay un dato, bueno, extraño, ¿no? Porque el cálculo de los 5 con la máquina 1958 se tardó un mes. Hacer este cálculo con toda esta cantidad de partículas se tardó un mes. Pues, la vida es así. Y claro, aquí lo que están simulando es alrededor de 20 millones de galaxias y etcétera. Esto está disponible en la red, lo pueden entrar, pueden sacar datos, y también tiene una estructura como lo que tienen en el CERN. O sea, que vienen siendo capas, y tú vas teniendo capas de acceso a diferentes datos. Puedes tener los datos en crudo o los datos procesados, de acuerdo a lo que más te convenga. Vamos a ver cómo llega el cómputo vectorial a la astronomía. Bueno, yo creo que el parteaguas latinoamericano se llama Cray. Viene siendo que en 1991 se compra una máquina que en este caso, según yo, sería la primera supercomputadora en Latinoamérica, con estas características: 4 procesadores vectoriales, con este ciclo de reloj, tamaño de palabra. En esa época no existían cosas de este tamaño, esto era una doble precisión para una máquina de la época. Entonces la doble precisión de aquí, las palabras eran hasta de 128 bits. Bueno, después, cuando llega la Cray, ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios de un equipo de supercómputo llegue a una institución. Pero antes de esto, quiero comentar que años después se asocia la Origin con Cray. En realidad no se asoció, aquí se aplicó el de, si no puedes con el competidor, cómpralo, ¿no? Lo que hizo la Origin, compró Cray, fue de fácil. Y Cray le dijo, o sea, Cray lo que tenía era, sus canales de comunicación eran, o son hasta la fecha, una maravilla. Son muy rápidos, o sea, tienen algo en particular. Entonces se compra esa Cray Origin 2000 con estas características. Y aquí, ¿no? Las velocidades, ¿no? Bueno, los famosos operaciones de punto flotante por segundo, aquí antes eran 390 megas. Tan bonitas, ¿no? También eran enfriadas por agua, o sea, necesitabas un fontanero ahí de planta para estar haciendo la máquina. Y dejen decirles algo: cuando uno tiene a un inepto como director, porque así fue, convierte una sala de supercómputo en oficinas administrativas. Así que yo a donde voy a cobrar cheque, cada vez que voy a firmar la nómina me pongo a hablar, porque ahí estaba, el que me la está dando está un equipo de supercómputo, ¿no? O sea, que me está dando mi cheque. Entonces ahí hay que tener cuidado también con las decisiones de quiénes son los que dirigen diferentes aspectos administrativos. ¿Cuáles fueron los beneficios de la Cray? Pues estos son los grandes troncos de beneficios de la Cray. Uno es que empiezan los congresos internacionales asociados al cómputo de alto rendimiento. Se genera un excelente programa de becarios de ese programa de becarios, era un programa exitosísimo realmente, de los mejores. Y claro, cuando compras algo que vale como $10 millones, pues te dan como $1 millón para estar financiando proyectos, ¿no? Que eso también es muy importante, que dentro del monto se empiezan a dar financiamiento. El primer congreso de supercómputo, ¿de qué creen que fue? Fue todo, ¿no? O sea, aquí modesto, los astrónomos se fueron desde a escalas del universo hasta cosas como explosiones de supernova. Y de hecho, quienes
Quien vino a inaugurar este congreso fue el actual director del Centro de Supercómputo de San Diego, que es Mike Norman. Mike Norman tiene muy buena relación con los astrónomos mexicanos, algunos han estudiado allá o se han hecho colaboraciones. Bueno, este es el librito de las memorias, estamos hablando del 93. Y luego pues viene este boom de construya su clúster, ¿no? Abre su clúster y lléveselo a su casa, ¿no? Que es el famoso David contra el Goliat, ¿no? Bueno, los people, el nombre complicado. Y esto, pues, trae precisamente la idea de que tú puedes dividir un problema en varios pedacitos y los vas distribuyendo en diferentes CPUs. Esta es una imagen donde claramente se ve que cada división es un procesador. Entonces, ¿qué está haciendo cada procesador? Y aquí es una idea también muy interesante para acerca de los programadores, ¿no? Donde entre más grande sea la celda, menos trabajo tengo que estar haciendo. Y entre la celda sea más chiquita, el problema que estoy solucionando cada vez requiere de más recursos computacionales. Entonces yo puedo dividir mi problema y cuadricularlo como regla. Aquí le echamos una porra al SimStab, que de hecho el primero en armar un B-Wolf en México fue Alberto Vela. Aunque siempre que digo esto, siempre sale algo, no, es que yo hice uno en mi casa antes que... Qué bueno. Y él lo que tenía es que tenía 10 Pentium 2 literalmente almacenadas, las conectó. Creo que nada más corrió un ping-pong, ¿no? Pero se movió entre todos. Y el segundo, yo creo que, segundo en construcción, pero creo que fue el primero en cuanto a producción científica, se hizo en Ensenada, Baja California. No era un clúster, eso en la granja, ¿no? Ya vemos un bien simpático. ¿Qué tiene que ser el clúster o granja? Y lo que tenían era, en esa época si tú le pedías a Conacyt dinero para comprar un equipo ya ensamblados, decían que no. Pues le hacían trampa, todo lo que hacían era comprar pedazos de computadoras por separado y tú armabas tu propio clústercito, ¿no? Y claro, aquí las tarjetas y las velocidades de conexión pues eran de esta cierta velocidad. Bueno, el tercero se hizo en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. No, es el cuarto. El tercero es el Argan que yo mencioné en 2009. ¿Qué les digo? Bueno, el cuarto. Por allá también hay uno en la de GTIC que pasa también a estas fechas, porque estaba más o menos contemporáneo de Argan. Pues fue el de Dani, pero por allá faltan dos que no te puedo dar exactamente las fechas. Pero nunca me dejas en ridículo. Me dicen privado, ¿no? Con razón ayer me pidieron tequila, si no le hubiera sacado toda la información. Sí, o sea, en realidad sí, y debe haber otros en otros lados. Realmente la UAM, por ejemplo, la UAM yo no la menciono, pero aquí no hay nadie de la Universidad Autónoma Metropolitana. Si estuviera alguno, ya me hubiera reclamado, ¿no? Pero mira, si uno no pone estas láminas, uno se duerme. No, tienes razón, o sea, ahí lo que sería interesante es realmente sacar un censo porque o sea, la historia no es tan vieja, pues, estamos hablando de los 90 y tantos. Bueno, aquí veo muchos millennials, ¿no? Así son tecnológicos. Si les digo, a ver, le quitamos la red. O sea, creen que nació pues el supernovazo este que les platiqué de 1987 fue el causante de traer el internet a México, porque no había conexiones entre Estados Unidos y, bueno, fueron cuando se tiraron los primeros hilos hacia Chile de Estados Unidos. Y de hecho eso sí es de presumirse. La primera conexión, no hay nadie del TEC de Monterrey, porque no tenemos problemas. La primera conexión de internet se hizo a través del Instituto de Astronomía, por eso nuestro segmento es 132.248.1. Gracias. Ya está la antenita, ahí la tienen en el techo, que la quieren ir a ver, la misma, desde bajas. Y el TEC también centrado, de hecho compartíamos el mismo tramo que eran, creo que eran 128 kilobits. O sea, nos tocaban de 64.
A usted el kilobit ni se lo imagina. A ver, quiero verlos en Facebook con 64 kilobits. A ver qué bajan. Bueno, el cuarto, Lucas, el cuarto produjo esto. Entonces este es uno de los primeros artículos ya científicos que se hizo con Multiwolf. Y claro, aquí estas comparaciones siempre hay que tener cuidado, ¿no? Ellos lo que hacen es una interacción de galaxias, problema de cuerpo, y en esa época decían, ¿cuántos dólares tienes y cuánto produces? ¿No? O sea, ¿qué tipo de equipo y para qué lo utilizan? Entonces aquí decían, ya estaba la Origin 2000, entonces decían, a ver, ¿cómo ellos empiezan a medir cuántas partículas pueden hacer por segundo respecto al número de procesadores que van incluyendo? Entonces, pues bueno, la Origin por el número de procesadores se queda aquí y era una casi ideal, ¿no? Y el B-Wolf, conforme iban aumentando los procesadores, se caía, ¿no? ¿Y por qué creen que se caía? Porque Dios es muy grande. Bueno, la conexión, ¿no? La conexión entre los diferentes B-Wolf era bastante lenta. Ahora, estos problemas de N-cuerpos escalan, pero de maravilla, ¿no? Actualmente. No pregunten el sudor, pero él es vida de corsa, ¿eh? A mí no me quiere dar. Ok, y este creo que es lo que sintetiza realmente que es el supercómputo en la universidad, ¿no? Y esto viene siendo lo que le llaman la línea del tiempo, la escala del tiempo. El chiste es que en este eje están viendo cuántos flops son por segundo y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces tenemos el segmento de gigas, gigaflops, teraflops, petaflops, hexaflops. Entonces, por ejemplo, Abacus anda por acá, ¿no? Qué triste la vida. Y bueno, aquí tenemos el primer equipo de 1 gigaflop, aquí está la situación, 15 veces más. Ya empezamos a entrar en el 2006 en la parte del teraflop, y aquí se tienen las 5 actualizaciones que ha tenido MISTRI, es el crecimiento que ha tenido MISTRI. Pero bueno, esta es la que presentó Lucas, pero lo que no presentó Lucas es de que la actualización es de que creció de 5.000 y tantos a 8.000 y tantos cores. Su rendimiento numérico es los petas que están ahí, y la memoria, el RAM, pues viene siendo de ese tamaño, ¿no? A ver, si estamos como en el fútbol, ¿no? Si ustedes voltean la tabla, los Pumas van a tener un carro. Estamos mal. No hace nada. Pues nosotros podremos ser no seremos la máquina más rápida, pero sí es de las máquinas más productivas, ¿no? Y claro, el tamaño de la institución da para eso más. Entonces este año, bueno, en promedio, cada vez que eso lo debe de saber Lucas, porque él es en promedio son 121 proyectos de investigación por año. La máquina está dentro de este consorcio que ya platicaron acerca de la Delta. Entonces, está Universidad Autónoma Metropolitana y Ciudad Universitaria, y donde se comprometen dentro es el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, se compromete del 10% de sus equipos de supercómputo para y ahorita vamos a ver algunas estadísticas. En 2016 se publicaron 161 artículos en revistas especializadas, hubo este número de ponencias, y creo que esta es una de las principales cosas, ¿no? Ese equipo de supercómputos están vinculados a la formación de recursos humanos. Entonces, en este caso, lo que se tiene reportado son 12 doctores y 17 maestros en diferentes áreas de la ciencia. ¿Cómo distribuye MISTLI sus recursos computacionales? Pone una convocatoria, que ahorita la vamos a ver cómo la divide de acuerdo a los proyectos, y empieza a repartir tiempo de CPU a diestra y siniestra. Entonces, estos 121 proyectos se repartieron 61 millones de horas de CPU. Para Lancan, 5 proyectos y fueron 2 millones de horas de CPU. Y
y en total se asignaron esta cantidad de horas, ¿no? Casi 64 millones de horas de CPU. Ahora, una de las ventajas que tiene MISPLI es que hace reportes, puede hacer reportes semanales o mensuales acerca de cuál es el rendimiento de la computadora. Por ejemplo, si agarramos este tramo de marzo a septiembre, lo que se tenía disponible era el número de horas y solamente se repartió esto, o sea, subo del 96% de disponibilidad y el número de horas consumidas es 26. Si ustedes se meten a la página de MISPLI, digo, en fin, de Supercómputo de la UNAM, pues van a ver este logo de la convocatoria 2017, entonces puede haber 4 tipos de proyectos que los clasifican en bloques del número de horas que estás solicitando de CPU. Entonces tienen proyecto semilla, proyecto investigador regular, investigación grande y megaproyecto de investigación, que son como los proyectos que hablaba Isidoro, que necesitan ciertas condiciones particulares donde te pueden dejar la máquina un determinado tiempo. Esta es una gráfica que es típica acerca de, este es el número de cores que tiene MISPLI, los rojos es lo que se ha asignado, lo que se tiene en espera y los que se tienen reservados para determinadas funciones, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la demanda. Pueden sacar por hora una cosa similar o por semana, ¿no? Pues también pueden sacar estadísticas de qué tanto se está utilizando la máquina. Esto es las que saca Roña, porque esta es nuestra realidad, entonces se quiere deprimir. Esta es la envidia. ¿De quién creen que es este canal de 10 gigabits por segundo? Tienen que ser amigo de Lucas, porque si no, Lucas no les va a prestar 10 gigabits que va a Ciudad Juárez. Y aquí están todos los demás en general, ¿no? De hecho, la chica Silvia, la que está ahorita, qué malos son, la tiene ella, venía a pasear y la mandaron a Tapachula. Llega la, ay, qué buena onda, ¿no? Se va mañana. Ella está haciendo todo el trabajo de la conexión para Red Clara, que es la parte de acá abajo. Exacto. Entonces, este es un mapa, esta es nuestra realidad. Sí es triste realidad, porque si se fijan es una parte completamente heterogénea y puede haber equipos de supercómputo muy lindos, muy guapos, pero si no hay conectividad, pues adiós, ¿no? La vida es dura. Bueno, ahora vamos a algunas aplicaciones que son bonitas. Bueno, ¿sí saben cómo nacen las estrellas? No ven el canal rojo. El canal centro de alto rendimiento de televisión. Bueno, pues aquí tienen a la primera dama, que viene de ahí, ¿verdad? Y ya es mamá. No, los astrónomos también tenemos TV. Bueno, en general, una manera muy sencilla de entender cómo nacen las estrellas, hay unas cosas que se llaman nubes moleculares, son estructuras grandes, comúnmente se localizan en los brazos de las galaxias espirales, y esas nubes no tienen una distribución de masa homogénea, no hay determinados puntos donde hay más masa que en otro lado, y esas cosas andan girando. Entonces, por el simple hecho de campo gravitacional, pues donde hay más masa empieza a jalar todo lo que hay alrededor, hasta juntar cierta cantidad, de tal manera que se produzca unas ciertas condiciones que eleven temperatura y densidad y se empiecen a producir las reacciones nucleares. Una vez que se producen las reacciones nucleares, es cuando uno dice que uno ya tiene una estrella. Entonces, similar a esos procesos, otro problema que tienen los astrónomos es de que estas cosas, pues, tardan en evolucionar cientos, miles o millones de años. O sea, ni aunque fuéramos arbolitos bonsai que heredan de generación en generación, no llega a saber la evolución de una cosa de esto, ¿no? Entonces, para eso están las simulaciones numéricas. Así, nada más a ver.
Ah, pero copiaron nada más la plática o todo. No, está todo. O es mi USB. Sí, es el USB. Este USB. Bueno, si no me salgo y ahorita la vemos. Bueno, deberían de ver cómo se forman las estrellas, pero no sé. El chiste es de que estas son simulaciones donde se necesitan diferentes tipos de cores. Y esta simulación, por ejemplo, fueron 10 días de... Hay una manera, no solamente hay tiempo de CPU, hay una cosa que le llaman tiempo de pared, ¿no? Que es el tiempo real, desde que tú mandas un job hasta que sale, es lo que cuentas en tiempo, tardó 10 días. Oh. Entonces aquí lo que están viendo es usan un código de malla adaptiva y cómo se van formando estas pequeñas estructuras. Esto es hidrodinámica, pero aparte tiene otras condiciones físicas como vienen siendo enfriamiento o la parte radiativa donde uno tiene más ecuaciones. Bueno, este no es Mijares, se llama Frederick Macet. Para mí, es el más chido en CUDA. Eso lo deberían invitar a dar un curso. Además es súper bueno. Es súper buena. De hecho ya ha estado en dos, ya es cliente de Isidoro también. Y ha estado en dos, ha participado en 2 talleres dentro del Congreso de Supercómputos que se hace anualmente. Él es astrofísico, trabaja en el Instituto de Ciencias Físicas de Morelos y pues es un genio, ¿no? En cuanto a la parte de programación, particularmente, bueno, programa tanto MPI como en CUDA, y es el tipo de trabajos que hace. Él está estudiando todo lo que es discos protoplanetarios. De hecho, él es un maestro o tiene reconocimiento a nivel mundial en ese sentido. Entonces Frederick le gusta pues toda la parte del cómputo paralelo, y claro, esto es una gráfica que tiene que ver en el rendimiento de su código, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Desarrolló un código que hace hidrodinámica que se llama Fargo, y como el rendimiento de sus CPUs son 2 diferentes tipos de conexión, que es InfiniBand y Gigabit. Y entonces aquí tiene el tiempo de pared versus el número de procesadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy aumentando el número de procesadores, pues yo espero que el trabajo se haga cada vez más rápido, y es lo que te dice aquí. Y bueno, aquí la misma red tuvo un problema, ¿no? Como que dejó esperando mucho tiempo al procesador estando trabajando, por eso se le cortó ese dato. Pero otra cosa que yo nunca había visto es lo que sigue. Por lo menos yo es la primera vez que veo la gráfica de rendimiento de GPUs y él la hizo. Y aquí la tiene, ¿no? Otra vez en el tiempo de pared versus el número de GPUs, ¿no? Entonces, aquí al parecer el GPU es mucho más, hace las operaciones mucho más rápidas que el poder estar conectando y pasando información de un lado para otro. Bueno, y este es otro canal, buena onda, trabaja donde trabaja Luz, que es Alejandro Esquivel, y ellos son toda una generación, es un grupo particularmente de programadores súper buena onda, son jóvenes. Él es Iron Man, no es broma, corre. O sea, yo cuando lo veo le digo, está bien, nada, corre, bicicleta, maratón, y este es muy bueno también desarrollando programas que hacen cosas como esta, ¿no? Entonces, miren, yo no sé si llegan a ver allá atrás, este en particular me gusta mucho porque es el código que ellos desarrollan, que es de malla adaptiva. ¿Qué significa malla adaptiva? Que el mismo código, de acuerdo a ciertas características, decide en cuántas zonas se va a partir, si tiene que hacer más operaciones o menos operaciones. Y donde no se tiene que partir, pues deja la zona grande de tal manera que no está consumiendo recursos de manera inútil, ¿no? Entonces le podemos dar. Y entonces lo que tienen aquí es una estrella y aquí tienen un planeta.
Entonces, cómo la radiación de la estrella está afectando la evolución del planeta, ¿no? Y vean la parte de refinamiento, cómo va cambiando de acuerdo a y eso es lo que te permite pues estar haciendo utilizar eficientemente los recursos. Bueno. Ahora, ¿qué estamos haciendo actualmente? La idea no es mía, a mí yo soy de infantería, y la verdad, este problema lo plantea mi colega, no sé si me dice su nombre. Bueno, él es, yo trabajo con un astrónomo, se llama Javier Sánchez, colabora aquí Frederick, y la jefa la coordinadora de cómputo del Instituto de Astronomía. Y lo que estamos estudiando es verdaderamente cómo evolucionan, cuál es la hidrodinámica de los discos protoplanetarios, que parece que está de moda. Entonces, básicamente esta es la estructura del problema. Entonces, tienes exoplanetas. Exoplanetas, carnalitos, ustedes ya nacieron porque ya los descubrieron, pero en mi época no se veía. Ahorita hay cientos, decenas, cientos ya, que se les puede ver que existen exoplanetas. Se utilizan instrumentos espaciales como Kepler o detectores como ARP o el mismo ALMA que se encuentran en Atacama, ¿no? Y claro, a través de la simulación numérica, pues uno trata de reproducir lo que ven estas cosas, ¿no? Esto no ha pasado ni 15 días cuando a Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Próxima ya la habían encontrado un sistema, ya le habían visto un sistema planetario. Pero lo que le encontraron ahora, a partir de observaciones de radio, fue un cinturón de partículas, pero partículas que pueden ser milimétricas hasta del tamaño de varios kilómetros, tipo asteroides. Entonces, ya están descubriendo ahora sistemas planetarios parecidos al nuestro. O sea, ya no solamente ven la cantidad de planetas, sino están viendo la complejidad como el de nuestro sistema planetario. Entonces, pues es impresionante eso, ¿no? Estar viendo ya estas cosas. Nosotros lo que queremos es tratar de ver que una vez que se forma el disco, ponemos un planeta y cómo evoluciona el planeta en ese disco. Ese es el estudio que queremos hacer. Y para eso utilizamos un código que desarrolló Frederick junto con otro colega, que se llama Fango 3D, es un código libre, lo pueden bajar, lo pueden utilizar. Y la maravilla es esto, puede ser hidrodinámico, magnetohidrodinámico, y aquí está lo que nos toca del tema, ¿no? Que puede correr en clústeres de CPUs o GPUs y que básicamente está diseñado para discos protoplanetarios, pero se pueden incluir otro tipo de problemas. Bueno, el programa está hecho de tal forma que cuando ustedes utilizan CUDA, el programa está programado en C. Entonces lo que ustedes pueden hacer, su problema lo ponen lo programan en C y el código lo traduce automáticamente en CUDA para correr GPU. O sea, ustedes no tienen que aprender más nada más que esto ya. Y pues repitiendo, puede correr secuencial, de modo paralelo o en clústeres de CPUs, puede correr en un GPU o puede correr en una serie de tarjetas de GPUs. ¿Y qué hacemos con este código? Ok, yo soy de la idea de que si tú no puedes hacer un dibujito como del niño de tu problema, es que no lo entendiste. Así de fácil, ¿eh? Y eso luego es lo más difícil, pues. Porque nada más empiezas a hablar de cosas que ni entendiste. Entonces, ¿dónde está la estrella? Así lo planteamos. Hay que divertirse. Bueno, entonces tenemos una estrella, se genera el disco tiene una masa, una distribución de masa uniforme, tenemos el planeta. Aquí en este caso, el loco de Javier, porque esto no se ve, pero lo quiere estudiar. Comúnmente rotan en las mismas direcciones planetas y disco. Aquí él quiere ver el fenómeno de decir, si rotara en dirección opuesta, ¿qué haría? ¿No? Es un rollo, pues. No pasa nada.
Todo lo que nosotros queremos ver, que al momento que empieza a ver el perturbador que viene siendo el planeta va a generar un surco. Entonces imagínense, si conocen los barcos, ¿no? Cuando uno sube un barco, se empieza a hacer un surco en el agua, ¿están de acuerdo? ¿Y qué le pasa a la parte de atrás? La parte de atrás se empieza a volver turbulenta, ¿no? Pregúntenle a los esquiadores, ¿no? Los esquiadores por eso lo terminan volando, ¿no? Bueno, pero imagínense que el barco puede viajar a tal velocidad que puede volverse a encontrar, o sea, que esté dando vueltas y se vuelve a encontrar con toda la estela. Entonces ya no está viajando en un medio homogéneo, sino que está moviéndose en un modo turbulento. Entonces eso es lo que queremos estudiar, ¿no? ¿Por qué supercómputo? Bueno, porque hicimos una simulación en 3D que tiene nada más 1027 millones de zonas. Se tardó 4 días en correr en 96 cores, y ese no es el problema. Bueno, ese es un problema, pero el otro es que una sola corrida nos produce archivos de estos tamaños, que si los juntan, una sola corrida nos está produciendo 413 gigabytes, casi medio tera, una sola. Entonces, pues, uno moverla y el otro es procesarla, que ese es el otro problema. Bueno, estos son resultados preliminares, esta fue en particular en 2D, y aquí se ve claramente cómo el perturbador se está moviendo. Y claro, esto es un perturbador chiquito, quiere decir que estamos, para garantizar que el código está haciendo bien las cosas, utilizamos un problema lineal y se te producen estos círculos, ¿no? Cómo esto va evolucionando a lo largo del disco, y esto nos va a dar información dependiendo de qué tanto agito al disco es, si el planeta migra hacia el centro o migra hacia afuera. ¿De acuerdo? Se ve lindo, ¿no? Como caritas felices. Pero si lo hacemos con un perturbador más grande, tenemos problemas no lineales, ¿no? Y entonces ya se empiezan a producir cosas turbulentas, como lo que estamos viendo aquí, inestabilidades tipo Kelvin-Helmholtz, como estas las que se ven en el cielo, así que son como bolitas. Y esto es lo que está pasando. Y un problema que nos interesa ver es qué tanto nos afecta la resolución. Entonces esto viene siendo la torca versus el número de órbitas que está dando, que tiene el planeta, o el número de vueltas que está dando, y vemos claramente cómo a baja resolución, que viene siendo esta línea, pues tenemos una bola de saltos, y conforme vamos aumentando la resolución, pues las cosas se van ajustando bastante bien a esta línea continua, ¿no? Entonces la resolución sí importa. Si yo aumento la resolución, pues obviamente necesito de más recursos computacionales. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque medio mundo ha hecho el disco protoplanetario, pero nosotros queremos ser chic y queremos estar a la moda. Entonces, ¿cuál es la moda? Pues las ondas gravitacionales, ¿no? Ojo, nosotros somos de 1600 y tantos, nosotros nos casamos con Newton. No vamos a hacer nada relativismo. Entonces, ¿cómo se producen las ondas gravitacionales? Pues cuando interaccionan objetos como dos agujeros negros, uno está dando vueltas alrededor del otro. Entonces nosotros lo que queremos estudiar es precisamente esto, porque si son agujeros negros de diferente masa, uno va a ser como si fuera la estrella central y el otro va a equivaler al planeta, y podemos dar las condiciones iniciales para que los relativistas empiecen a trabajar una vez que estén a ciertas distancias, teniendo el mismo problema. Bueno, esta es una, para que vean en cómo cuando se utilizan miles de cores, si le podemos poner en la, él es el pero nada más se ve arribita, ¿no? Creo que lo puedes poner abajo. Sí, pero no, es que se debe ver en toda la, creo que si le pones el libro se ve todo. Esa arriba tienes más sombra en la pantalla, abajo ya. Se vuelve el contraste. Ahí está. No me ayudes, por favor. Entonces lo que tenemos aquí, esta es una simulación cosmológica a gran escala, que otra vez se hace a través de un consorcio. Aquí lo que tienen es que utilizan en esta simulación alrededor, ¿se acuerdan la que les mostré del milenio? Pues ahora vino esta como nueva generación, pero esta incluye no solamente la materia oscura que tanto veíamos ayer, de hecho es pura materia oscura, pero incluye formación estelar. Ahorita van a ver cómo las partes de aquí evolucionan y se van a empezar a ver las explosiones de supernova como lo que están aquí.
Aquí ya evolucionaron las estrellas, explotan como supernova y empiezan es impresionante. Entonces esto les tomó aproximadamente tienen 19 millones de horas de CPU, se llama Illustris, pueden meterse a la página de Illustris y ahí se tiene toda la información, ¿no? Entonces, cuando dicen por qué los astrofísicos necesitan supercómputo, bueno, para estudiar este tipo de problemas que no se pueden estudiar de otra manera, o sea, y menos a esa escala de tiempo. Ya me estoy colgando, ¿no? Bueno, esto ya no sé si... ¿Qué horas son? ¿Cuánto me comienzo? Creo que 10 minutos. Yo traigo como 100 más. Miren, este me gusta mucho para mostrar una cosa. Aquí vamos otra vez al TV y novelas de supercómputo, ¿no? Que les gusta mucho este tipo de gráficas, que vienen siendo el número de operaciones de punto flotante que se hace por segundo, como lo que les mostré en la línea de tiempo de cómputo en la UNAM. Entonces tenemos 2 gigas, ¿y qué tienen? Entonces ellos hacen un ranking de 500 máquinas, ¿de acuerdo? De la 1 a la 500. Todo hay un estándar para ver, toda máquina tiene un pico teórico y luego se hace una prueba cuánto del teórico lo aprovecha realmente, ¿no? Entonces, estas son todas las número 500, o sea, aquí tenemos el eje del tiempo y el eje de operaciones de punto flotante. Aquí se tienen todas las número 1 y aquí el cómputo total que se tiene en el planeta. Entonces, esta fue cuando conocí Isidoro. Esta me la regaló Chuck con Zara. Yo ni la hice, entonces dije, pues si ya la presenté, luego yo no me regalas tu gráfica, y me la regaló. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que fíjense cómo en el 2012 la número 500 equivalía al poder de cómputo total del 2000. Cañón. La diferencia entre la número 500 que se vuelve, que equivaldría a la número 1 en solo de 6 a 8 años. O sea, es que estas listas también ya llegan a ser de desecho, pues ya las máquinas ya no duran, o sea, van evolucionando totalmente. En esa época traía de estas cosas infernales de manzana, como esa. Si le midía, oye, sí son como del demonio, ¿no? Y las nuevas, ¿no? Las nuevas yo la vi y dije, ay, ya estoy ahorrando mis 60. Entonces vean cómo la 60 parte como la supercupa que es pudiente. Bueno, vean cómo la laptop que se tenía en el 2012 ya que vendía el poder de cómputo que vendía a la número 500 del 2000 y a la número 1 de los 90. O sea, una chula de esas. No, esa es el más rápido, ¿eh? Luego el iPad 2, ¿no? O un iPhone 4S, ahorita les voy a enseñar los otros, estos son ya ni existe, ¿no? Ya hasta cuando sacas un iPhone 4S se aleja. Bueno, pues esa cosita pues anda por acá. Pero vean lo que sigue. Se les puede medir la velocidad, el mismo rendimiento, pero tiene que ser rosita, si no funciona. Entonces tienen un 7 contra un 6S. Y vean su rendimiento, en el IMPA, lo mismo que se utiliza en las supercomputadoras, pues nada despreciable. Todavía no nos regalan el 10. Regalan el 10. Cuesta 24,000 el de 74,000. Entonces, bueno, ¿y cuál es la pregunta que sigue? ¿Esto es supercómputo? Perdón, ustedes ven el clima, les dicen que es el clima, pero alguien en alguna supercomputadora hizo la predicción del clima.
Lo único que le están dando es el resultado, pero esto en realidad no está siendo cómodo. Y lo que es interesante es de que ya pues vienen siendo de 2, 4, 6, 8 cosas. De hecho, bajen la aplicación, se llama Leapback, la pueden bajar a su teléfono y pueden medirle la velocidad. Bueno, ahora llegó la hora de las lágrimas, ¿no? ¿Cuál es la realidad del top 500 de la UNAM? Pues aquí están las máquinas que pasamos. Entonces, por ejemplo, Sirio, pues todavía ni existía. Cuando llegó Sirio, que fue en el 91, ni existía la prueba de Luego viene Berenice, que es la que era este híbrido entre Silicon y Cray. Pues está en el 97, pero vean, su rendimiento andaba por acá. Ni pintaba. Esta casi ya nos íbamos acercando. Y en esa, donde me regalaron esa gráfica, ¿qué creen? Miren, Cambalan aparece en el 2000 y tantos, en la lista top 500 como el 380 y tantos. No lo dije yo, lo dijo León Vergara, que es el dios para medir esas chivas. Y luego, pues dura 6 meses, porque hacen la prueba cada 6 meses. La siguiente prueba te sale de ahí. Y nuestra realidad es esta, ¿no? Ya que andamos misli, pues tan lejos o tan cerca de lo que es el top 15. Pues muchas gracias y cualquier pregunta. ¿Quién es Astropec? Tengo Twitter y se pone bueno a la madrugada. No, definitivamente te agradecemos estar aquí. Sabemos de la calidad de tus ponencias, es reconocido nacionalmente lo que haces. Quiero preguntarte, tú que estás más cerca de las personas que están trabajando en estos temas, definitivamente con los usuarios de estos temas, ¿tú qué futuro le ves? Ahí preguntaban a 5 años, a 10 años, en estos temas. Porque es una forma de aplicar la ciencia, donde UNAM ha sobresalido, donde UNAM ha necesitado el poder de cómputo y lo ha utilizado, lo ha aplicado. ¿Dónde lo ves dentro de 5 o 10 años? ¿Dónde te ves tú dentro de eso? Con el tipo de vida que llevo, no. No, mira, yo creo que la respuesta la ha dado Lucas. Aquí, cuando él habla acerca de esta atomización de pequeños centros de supercómputo, lo que ya se está logrando es tratar de converger, de que ya no tenga, o sea, lo que se ha peleado toda la vida es de que no se tengan cosas por separado, ¿no? Que realmente converjan ahora así como un centro, un laboratorio o algo general de supercómputo. Y yo creo que para eso va, hacia esa dirección va la universidad, la UNAM. Está tratando de localizar a todos estos, o sea, como hacer un censo acerca de los equipos de supercómputo y tratar de ver que, porque todos tienen necesidades diferentes. Esa es una realidad, es cuando no puedes hacer todo homogéneo. Entonces lo que se trata es que, pues, que esos esfuerzos se hagan una sinergia, ¿no? De tal manera que ahora sí se vaya aprendiendo de las experiencias de cada uno, como el caso de los 2 especialistas que tiene Lucas en Lustre, seguramente va a haber otros, el caso de los de ciencias nucleares que son desarrolladores, el caso de MPI, el caso de Fred de los GPUs, entonces, de tal manera que tengas una masa crítica para estar funcionando y claro, todos estos, los que presenté aquí, todos generan recursos humanos. Todos, o sea, no es que se encierre un investigador y desarrolle su propio código y no haga nada. No, de hecho ellos ya van en generaciones. De hecho, ya hay muchas tesis doctorales
vinculadas a desarrollo de códigos en computadoras de alto rendimiento. Sí, porque básicamente hemos visto que la UNAM primero tenía equipos centralizados, muy grandes, muy potentes, y ahora, tal vez estos últimos años, vemos pequeños clústeres repartidos por varios institutos que, como dices, es difícil visualizar quiénes lo tienen y qué poder tienen y qué gente tienen a bordo. Y ahorita nos vemos como empezando una carrera otra vez a centralizar y a sumar toda esa gente, ¿no? Y el aprendizaje que han tenido en ello, porque se repite en otras universidades, ¿no? Es que el problema viene siendo la conectividad. Entonces, o sea, una de las causas de la atomización fue el no tener, podías utilizar la CREI, pero era tal cual, o sea, era el DHL te llevaba tu cinta, ¿no? Descanso los numéricos. Luego un comentario de un comentario es la forma como llega el financiamiento, porque el cómputo grande en la UNAM siempre está como de vez en cuando, como cada 5 o 6 años llega un paquete grande para comprar una máquina nueva, pero los proyectos, los grupos, los institutos individuales tienen ingresos con proyectos diferentes, que como tienes proyectos con las CITs de laboratorios nacionales o de grupos grandes, y que viene a otros tiempos, y esto hace que de repente cuando la máquina se vuelve viejo, empiezas a comprar mejor tu propia clase porque no puedes obtener tus recursos en cómputo centralizado. Y falta una forma para coordinar estas inversiones en cómputo de alto rendimiento entre lo que pueden hacer los grupos fuertes de investigación y lo que hace la inversión centralizada. Eso también es algo que ahorita la máquina se hace más vieja, entonces ya tenemos más clases individuales porque no se puede satisfacer la demanda con ITSI. Sí, con clases centrales. Un poco de lo que Isidoro hablaba ayer, ¿no? De esa política de financiamiento. Gracias por tu plática, claro, ilustrativa. Yo creo que lo que estamos viendo, y otra vez vuelvo a insistir en que estamos desfasados, nosotros estamos aquí preocupados en formar gente, programar y demás en computadoras de altas prestaciones. Pero el problema, sobre todo después de escuchar la práctica de Lucas, un poco las cosas que planteas tú, que lo estamos viviendo, es que ya no está ahí. El problema estaba en los datos, en la generación cada vez más grande y masiva de datos. Y entonces, si estábamos retrasados en términos de recursos humanos para realmente explotar y usar estas supercomputadoras, el problema que viene asociado, que es esta generación masiva de datos, donde se necesita otro tipo de conocimiento, donde la carrera está precisamente en cómo generar ahora softwares, algoritmos, heurísticas que nos permitan realmente discernir esa información, pues otra vez es la brecha enorme. Y yo creo que vuelve a ser el mismo problema de que no estamos viendo esto de manera global, sino ahorita de repente pues aparecieron ciertos clústeres y ahí vamos todos, y vamos a formar gente y vamos a ver cómo los manejamos. Y el otro problema que ya está ahogando al mundo, nosotros todavía no lo estamos viendo más que las personas que lo están viviendo en el día a día. Entonces yo creo que de nuevo la conclusión para mí es que o hacemos realmente una política en la que desde ahorita abordemos los problemas que vienen con data, deep learning, inteligencia artificial, y no agarramos la ola dentro de 10 años, cuando ya va a ser otra situación, y estamos apenas preocupados en lo que van a ser estos sites de supercómputo, que es uno de los aspectos que están involucrados ahora en esto. De hecho, si tú vas a las reuniones internacionales de supercómputo, la discusión ya no está en los equipos, ya saben que van a poder construir la máquina Hexaflop y lo que vas a explicar. ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos? ¿Cómo vas a usar esa capacidad de procesamiento? ¿Cuáles son las nuevas tipos de conocimiento que necesitas? Ahora ya necesitas pues matemáticas y estadística muy sofisticada para poder estar analizando los datos. Ya empieza a ser otro mundo muy diferente de formación de recursos humanos. Entonces, muy loable lo que se está haciendo, y de hecho yo siempre he apostado por de la UNAM en términos de formación de cuadros, pero creo que otra vez estamos un paso generacional detrás de lo que realmente deberíamos estar vislumbrando en un futuro próximo.
Otro comentario. No es esto, es que hay que ser banda, entonces te juntas con el eléctrico y todo. Entonces lo último que me enteré es de que, y creo que sí es importante mencionar, que esa es la parte verde, ¿no? Y de consumo energético. Ahorita en Misli, con el simple hecho de cambiar la loseta, donde se pudiera penetrar más aire, le bajó una eficiencia del 25%. O sea, aumentaron el número de cores, aumentó la memoria y se disminuyó el consumo. O sea, el enfriamiento se volvió más eficiente nada más de cambiar la loseta. Entonces esas son cosas, son detalles que también constantemente se están viendo en estos equipos. Sí, aprenderlo para nosotros, ¿no? Para nuestras situaciones. Por la otra nada más eran acomodar los mueblecitos y crear pasillos de enfriamiento. En lugar de enfriar todo un cuarto, enfrías un pasillo y eso te baja la eficiencia, pero... Bueno, Alfredo, para nosotros es un honor en su casa. Doctor Alfredo Santillán González, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Mesoamericano de Física Teórica, entregas en el toma. Movamos un poquito más pesados, vamos a tomar 15 minutos para el café